Hola y bienvenidos a NewTek. Primero que todo, ¡Feliz Navidad! Hoy aquí tenemos con nosotros el JBL Charge 4, que fue un regalo de Navidad. Para los que no saben, el JBL Charge 4 es un parlante a Bluetooth que es a prueba de agua. Su característica son sus bajos, ya que sus bajos son muy potentes. Comencemos con este unboxing. Por la parte de adelante, aquí se puede leer Charge 4, que es el modelo del parlante. Aquí dice que dura 20 horas. ¡Wow! Acá dice que es a Bluetooth. Y acá aparece el logo JBL by Harman. Y aquí aparece nuestro parlante hundido en agua. Por la parte del lado, podemos ver que aparece que es el modo JBL Connect Plus, que es un modo para poder conectar varios altavoces al mismo tiempo. Por la parte de arriba nos encontramos con esto para poder agarrarlo y colgarlo. Y aquí está todo naranjo. Y sí, no sé si se aprecia en la cámara, pero acá hay como unos triángulos. Y aquí dice altavoz Bluetooth portátil en 3 idiomas. En inglés, en portugués y en español. Por el otro lado nos encontramos con un mensaje en inglés. Y por la parte de atrás aparecen algunas de las especificaciones del parlante que las vamos a leer ahora. Pero primero veamos el diseño. Acá aparece el logo de nuevo, solo que en blanco. Aquí aparece de nuevo una foto de nuestro parlante cargando el celular, ya que si no lo sabían, este parlante también sirve como power bank. Aquí dice Play and Charge Endlessly, que es que mientras escuchas música puedes ir cargando tu celular. Y aquí de nuevo dice Charge 4, que es el modelo del parlante. Bueno, y por aquí dice que tiene 20 horas de tiempo de reproducción. Dice que tiene resistencia IPX con el agua, que es una resistencia muy buena. O sea que puedes hasta llegar a hundir el parlante. Pero les recomiendo igual que no lo hagan para no arriesgarse. Aquí también dice que, como les decía anteriormente, sirve como power bank y el modo de JBL Connect. Y por la parte de abajo nos encontramos con algunos códigos y lo que incluye la caja. Bueno, y ahora sin más preámbulos, abramos la caja. Aquí tiene como una cinta que se tira, está como imanizado, a ver. Nos encontramos aquí como con una espuma que dice Charge 4 y... Bien, aquí está el parlante. Yo le he pedido en azul. Miren cómo es. Es bastante grande, la verdad, y pesado para lo que es. Pero considerando su sonido y su portabilidad, está excelente. Bueno, veamos qué otras cosas hay en la caja. Voy a dejar el parlante por aquí. Y debajo de esta espuma no hay nada. Pero aquí hay como una cajita de cartón donde me imagino que vienen algunos cables. A ver, ahora vamos a abrirla. A ver. Miren, aquí está el cable de carga, que es de USB a USB-C. Y... ¿qué más tendrá acá? A ver. Aquí viene con una guía de inicio rápido para poder ocupar tu JBL. Bueno, y ahora veamos un poco más el parlante. Por arriba tenemos los botones aquí de JBL Connect, que es para conectar hartos altavoces, pero esto funciona a través de la aplicación. Después aquí está el botón de volumen para poder bajar el volumen. Aquí tenemos el botón de encendido y apagado, el botón de emparejamiento Bluetooth, el botón para subir el volumen y el botón para pausar o despausar una canción. Por uno de los lados tenemos esta parte que sirve para los bajos. Por la parte de abajo aquí tenemos unas luces indicadoras, no sé si se aprecia, a ver, voy a ver si el parlante tiene batería para poder prender. Bueno, aquí las luces indican la carga del JBL. Por la parte de abajo nos encontramos con la base para poder apoyarlo. Y por atrás nos encontramos con esta abertura, que me imagino que viene con... Bien, aquí está el puerto de carga para poder cargarlo, la entrada de auxiliar para poder conectarlo a cable y la entrada de USB para poder así conectar un cable para poder cargar tu celular.
Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!